sabido y conocido él las diferencias abismales que han existido por décadas entre Rivera Schatz y Norma Burgos. Ustedes vieron aquí en el episodio anterior las cosas que Rivera Schatz decía de ella. Y además recordarán, como yo les dije, que terminó refiriéndola al FEI. Si hay algo que tiene el PNP y sobre todo la política puertorriqueña, es que ellos juegan para las gradas. A Rivera Schatz no le podía quedar bien el abrir fuego con el puñal en la boca nuevamente ante esa designación. Así que decidió hacer el photo opportunity para que entraran los periodistas y los vieran risueños. De Rivera Schatz de no coger lucha, no dar por lo menos ahora la pelea. Tiene que ver con lo que están diciendo los números de las encuestas. Y ha estado corriendo motora, y ha estado visitando lugares y comiendo alcapurrias y haciendo transmisiones. Y la gobernadora, hay que decirlo, nos guste o no, es una buena campañista, sabe y le gusta y le queda bien hacer campaña. De hecho, lo que esto querría decir es que hace mejor campaña que lo que gobierna. Pues estos números lo que quieren decir es que hay todavía mucha duda en el electorado sobre la figura de Rivera Schatz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Quiero agradecerles a todos que se sigan suscribiendo. Y hay un buen amigo que está inmerso en la política puertorriqueña que esta mañana tempranito por la mañana me llamó. De hecho, no es del Partido Popular Democrático. Y me dijo que salía del gimnasio cuando una persona se le acerca, como todas las personas que están en política, pensaba que venía a felicitarlo, a darle una idea para la próxima campaña a la gobernación, y que pues no fue así. La persona lo que fue a decirle era que me seguía tanto en Noti1 630 como aquí en el podcast. De hecho, le habló del pasado episodio del podcast y que él hace mucho tiempo que me seguía porque, según me dijo este amigo, a diferencia de otros comentaristas y analistas, yo explicaba y no imponía. No estaba aquí para convencer a nadie de lo que son mis posturas, sino para explicar y que la gente entienda. Yo creo que alguien que es maestro, como en el caso mío, catedrático universitario, ese tiene que ser obviamente el objetivo. Y yo siempre he dicho que a mí lo que me importa de las personas que son mi audiencia, tanto en radio como en televisión, como aquí en el podcast, no es que usted esté de acuerdo conmigo. Usted puede diferir y de hecho si yo logro que usted piense sobre lo que yo estoy hablando, aunque no esté de acuerdo, pues ya es ganancia. Para mí, la parte importante es que usted entienda lo que yo estoy tratando de explicar, lo que yo estoy tratando de comunicar y que llegue usted a sus propias conclusiones. Así que un saludo tanto a mi amigo como a esta persona que se le acercó en el gimnasio esta mañana. Vamos al tema de hoy porque pues en el pasado episodio hablábamos del nombramiento de Norma Burgos y de cómo se leía por nosotros como una especie de plantada de cara de la gobernadora Jennifer González a Tomás Rivera Schatz, sabido y conocido él las diferencias abismales que han existido por décadas entre Rivera Schatz y Norma Burgos. Ustedes vieron aquí en el episodio anterior las cosas que Rivera Schatz decía de ella. Y además recordarán, como yo les dije, que terminó refiriéndola al FEI por unos delitos que él pensaba que ella había cometido y por una investigación senatorial que hizo cuando fue presidente la vez anterior. Y que pues era obviamente un aviso de la gobernadora a Rivera Schatz de que lejos de echar para atrás venía a plantar pelea en esa carrera que hay al interior del PNP por la candidatura a la gobernación, que la misma gobernadora la cantó hace ya un par de meses e identificó a Rivera Schatz como su contrincante, quien le ha dado la bienvenida a la idea. Y además porque el mismo día del nombramiento, o que se anunció el nombramiento de Norma Burgos, Rivera Schatz puso un post de estos en las redes sociales hablando del mito de Sísifo, de la mitología griega, que es el que lo condenaron los dioses a cargar la piedra hasta la cima y luego verla rodar y volverla nuevamente a cargar para verla nuevamente y así por el resto de la eternidad, lo cual obviamente era un augurio de que el nombramiento no le satisfacía. Pero mire,
Si hay algo que tiene el PNP y sobre todo la política puertorriqueña, es que ellos juegan para las gradas y son muy dados al histrionismo. Y Norma Burgos es una maestra de la actuación política en Puerto Rico a lo largo de décadas. Y Rivera Chats hace su parte cuando se encuentra en encerronas políticas. Yo creo que si usted ha observado la manera en la que Rivera Chats ha reaccionado a ese nombramiento que no le puede saber bien, por más que diga lo contrario, es que hay un poco de desconcierto en su reacción y ante esa jugada de Norma Burgos de irse por la humildad, pedirle una reunión para discutir porque ella quería establecer lazos de comunicación, pues Rivera Chats reaccionó como siempre. Te espero a tal hora en la oficina, ven, ahí está la agenda de lo que vamos a discutir. Y allí incluyó cosas como la estadidad, cosas como la salida de la Junta de Control Fiscal, cosas como la aprobación del impuesto al inventario, que él mismo dijo que ya no tenían cabida en esta legislatura, que cuando usted las lee sabe que no hay ninguna intención de llegar a ningún acuerdo, pero que sirven el propósito de bajar el diapasón porque la pelea que Rivera Chats tenía con Jennifer González dependía y se alimentaba de la presencia de Francisco Domenech en el gobierno de Jennifer González. Y una vez Francisco Domenech sale, pues se desvanece ese muñeco con el que se peleaba, pero a la misma vez, al traerse a Norma Burgos, que aunque en la opinión pública generalizada, pues es una figura que está bastante ya magullada en el fragor de más de 30 años de la política puertorriqueña y que ciertamente ha jugado todas las bases, pero que en el corazón del rollo del Partido Nuevo Progresista es una figura querida, respetada, recordada de la era de Rosselló, y una figura que aunque controversial, siempre ha gozado de mucho respaldo dentro del PNP. Pues a Rivera Chats no le podía quedar bien el abrir fuego con el puñal en la boca nuevamente ante esa designación. Así que decidió bajar, dar la reunión, hacer el photo opportunity para que entraran los periodistas y los vieran risueños. Luego hacer una conferencia de prensa en la que dio estar contento y que estaba seguro de que ahora sí que todo iba a funcionar. Bueno, ya veremos, pero yo lo que quiero, más que irme por el recuento noticioso, es tratar de entender por qué esta forma de actuar de ambos, tanto de Jennifer González, que planta pelea, no se echa para atrás, y hace un nombramiento que ciertamente no iba a ser del agrado de Rivera Chats en lo profundo, pero de Rivera Chats de no coger lucha, no dar por lo menos ahora la pelea, tiene que ver, creo, con lo que están diciendo los números de las encuestas. Yo no tengo los números que tienen ellos, que sí hacen encuestas internas, pero tenemos los números que Lourdes Fernández de Lead Data publica mensualmente sobre la favorabilidad de los candidatos políticos. Y la favorabilidad es cuán a favor o en contra de una figura están los electores a través de una muestra de encuesta científica. No es intención de voto, así que no es una predicción de si las primarias fueran hoy, quién ganaría, si las elecciones fueran hoy, quién ganaría. Ese es otro tipo de encuesta, otro tipo de pregunta. Nosotros no tenemos acceso a ella y por lo tanto no vamos a especular. Pero estos datos que sí tenemos de la favorabilidad, pues en cuanto al mes de julio, miren lo que dice en términos de la gobernadora Jennifer González. La gobernadora Jennifer González logra increíblemente un aumento en el mes de mayo, desde el mes de mayo hasta el mes de julio, de 3,5% en la medición de bueno, o sea, se podría redondear a un 4, y de 3,6%, casi 7, en la medición de excelente, lo cual es casi una mejoría de 7 puntos. Que si usted lo compara con el 4,8 que medía o 9 que medía excelente en mayo, ahora es 14,08.
o con el 7.6 que medía bueno en el mes de mayo y ahora es 12.1, pues ciertamente muestra una recuperación. Es una recuperación significativa porque ambas mediciones entre las dos llegan a un cuarto del electorado, a 26%. La medición neutral, que es la de que ni bueno ni malo, que no, pues tiene una reducción de 6 puntos, que obviamente se han movido hacia el terreno de lo positivo, aunque la medición de mala ha subido un 4%, estaba en julio en 16.3%, ahora está en 20%. Pero la medición de malísima, esa de no hay nada peor que ella, de allá para acá, de mayo para acá, tiene una reducción de 5 puntos. En mayo era 45.6, ahora en julio es el 34%. Y eso pues, ¿qué es lo que quieren decir estos números? Pues que cuando la gobernadora decidió cantar la primaria del PNP, decidió moverse a modo de campaña primarista y ha estado corriendo motora y ha estado visitando lugares y comiendo alcapurrias y haciendo transmisiones. Y la gobernadora, hay que decirlo, nos guste o no, es una buena campañista, sabe y le gusta y le queda bien hacer campaña. De hecho, lo que esto querría decir es que hace mejor campaña que lo que gobierna. Pues ha logrado recuperar terreno en el PNP y la descampada en la que iba su figura, pues muestra una mejoría. Digo, no es una mejoría excepcional, porque cuando usted mide el malo y el bueno, llegan al 55%, todavía sigue siendo más de la mitad del electorado los que piensan que negativamente, pero para los niveles en que estaba hace 2 meses, pues es una recuperación interesante. Y esa recuperación, no me queda duda, es en el corazón del rollo del PNP que ya comenzaba a abandonarla. Con la salida de Francisco Domenech, con la llegada de Norma Burgos, estoy seguro que eso mejorará en las próximas mediciones, por lo menos al interior del PNP. Pero entonces, en cuanto a Rivera Chats, la cosa pues ya no pinta tan auspiciativa como parecía hace un mes atrás, cuando estaban en pleno apogeo de las investigaciones, de las interpelaciones, de los referidos, y hasta que la gobernadora cantó la primaria, ¿no? Porque la medición de favorabilidad de Rivera Chats, por ejemplo, de excelente, que en el mes de mayo, o en el trimestre cuarto, perdónenme, del año 2025, era de 12.7%, o sea, del 13%. Ahora se reduce en este segundo trimestre del 2026 en 5%. La medición de bueno, que en el cuarto trimestre de 2025 era 27% y luego en el primer trimestre del 2026 había subido a 31%, ahora vuelve a aumentar, pero aumenta 4 puntos, 35% más o menos, ¿verdad? Y entonces la medición neutral sube. Estaba en 19% en el primer trimestre de este año y sube ahora a 21%, 2 puntos, que quiere decir que está habiendo una movilización o de los muy malos hacia la neutralidad o de los que pensaban que era excelente hacia la neutralidad. Cuando usted mira la medición de malo, de que Tomás Rivera Chats es una figura mala, pues el aumento del primer trimestre de este año, perdónenme, al segundo trimestre de este año es del 22% al 26%. 4 puntos nuevamente de aumento hacia lo negativo. Usted adscríbaselo o sáquelo de donde usted quiera. Y la medición de muy malo, pues, o malísima, esa baja 4%, era 14.3% y ahora es 10.3%. Es decir, que ahí puede estar.
si usted quiere, para hacerlo lo más positivo posible, el aumento de malo, que son 4 puntos, puede venir de la reducción de malísimo, si lo fuéramos a hacer de esa forma. No opera así, pero podríamos especularlo así. ¿Qué es lo que estos números quieren decir? Pues estos números lo que quieren decir es que hay todavía mucha duda en el electorado sobre la figura de Rivera Chats, que todavía no hay un impulso hacia el lado positivo de su figura, que mire que ha hecho un esfuerzo por venderse fuera del PNP, por venderse como el fiscalizador del gobierno o como el paladín del buen gobierno. Aún así, todavía el electorado tiene dudas sobre la figura de Rivera Chats porque su historial pesa. Eh, y, y todavía no hay una concertación certera de que esta es una figura que debe heredar el poder político en Puerto Rico. Es decir, que dicho de otra forma, ha habido unas movilizaciones en su respaldo, pero son unas movilizaciones que todavía no permiten una clara visión de un auge alrededor de la figura de Rivera Chats como debiera darse, en el PNP por lo menos. Y me parece que a eso se debe el freno que desde la salida de Francisco Domenech ha apretado Rivera Chats y ha estado, como ustedes saben, a través de columnas hablando de la mitología griega y de la filosofía, etcétera, tratando de explicar sus actitudes y sus acciones durante estos 2 años de gobierno del PNP, tratando de justificar por qué él se ha convertido en la piedra en el camino del gobierno PNP. Y ahora, con la llegada de Norma Burgos, en vez de apretar las clavijas de la fiscalización y del rechazo, lo juega por lo contrario, reconciliador, vamos a olvidar el pasado. Para mí esto todo creo que, igual que mide la encuesta de Lideta, tienen que estarle dando los números a él. Lo que me lleva a el impacto político de este juego de ajedrez con la llegada de Norma Burgos. Mire, no hay duda que en el PNP el juego por el momento ha cambiado. Y Rivera Chats se encuentra ahora en un momento clave y definitorio de si en efecto va a tener la fuerza para retar a Jennifer González o a cualquier candidato en el PNP y para competir por la gobernación de Puerto Rico en 2028. ¿Por qué les digo esto? Porque mire, mantener la pugna con el PNP, con Jennifer González, eso es mortal en la base del PNP y los números de la favorabilidad suya y de la gobernadora lo dicen, se los acabo de compartir. Así que para poder llegar a la campaña de gobernador por el PNP tiene que haber primero una primaria. La gobernadora ya dijo, yo voy para adelante. Y para ganar la primaria es con ese grupo que se tiene que estar en buenas, ¿no? No es con los grupos, no entran electores populares, ni electores realengos, ni no afiliados a votar en primaria. Y en segundo lugar, ¿qué pasa? Que el respaldo que su figura ha estado ganando y la mejoría que definitivamente ha tenido hacia un lado positivo de su figura no necesariamente se deriva del PNP, sino de electores independentistas, de electores realengos, de electores buscando tiendas, de electores conservadores, que han logrado verlo como un fiscalizador, como una figura separada del PNP, por lo menos de la cúpula, y decir, bueno, si este es el Tomás Rivera Chats que va a haber de ahora en adelante, nosotros podemos pensar y darle la confianza. Pero para él lograr que ese respaldo siga creciendo, él tiene que seguir fiscalizando el gobierno con el puñal en la boca. No puede refugiarse ya en las investigaciones contra Domenech o en las investigaciones contra otros funcionarios, Itza García, o contra otros miembros del gabinete, pero sobre todo contra los que ya se fueron, porque los que se fueron ya se fueron. Son figuras del pasado. No hay ya una sed ni un hambre en la opinión pública por ver su final, porque su final ya ocurrió políticamente hablando y públicamente hablando. Francisco Domenech ya
no cuenta. Por lo tanto, ¿qué va a hacer él de aquí hasta que se abran las candidaturas, que para los efectos del PNP internamente será en octubre del año que viene, 2027? Falta más de un año. O cuando se abran las candidaturas oficialmente en la Comisión Estatal de Elecciones, que será en diciembre de 2027, casi falta un año y medio, un poquito menos. ¿Qué va a hacer para conjugar esa estrategia de bajo el diapasón contra Jennifer, pero mantengo una fiscalización y el guante en la cara del gobierno? Creo que va a aprovechar la coyuntura por lo pronto de Acueductos, que es el mango bajito, pero ahí va a haber cambios y yo no tengo duda tampoco de que ahí va a haber, tiene que haber cambios si la gobernadora quiere convencer a la gente de que en realidad está haciendo las cosas bien o quiere hacer las cosas bien. ¿Qué va a hacer para conjugar esas dos necesidades que tiene su figura de bajar al interior del PNP la oposición al bando de Jennifer, pero de mantener ante un electorado exigente que quiere sangre y que ya le puso la cruz al gobierno, de manera que esos que estaban pensándolo puedan seguir pensando en él y no se desfrauden, no se desilusionen? Eso es un camino bastante difícil de conjugar tan temprano. Y además pasa que esa medición de lead data, que básicamente lo que dice es que el empuje de Rivera Chatz se ha estancado, mientras la gobernadora, que estaba y está muy en precario político, se viene recuperando, pues de la única manera que se puede completar es mediante la recaudación de fondos suficientes de campaña para una campaña intensa, agresiva, que cada vez son más costosas. La gobernadora ha anunciado 2 actividades por sus 50 cumpleaños en estos próximos días, una de VIP de 2,000 y pico de pesos el plato, que como gobernadora es fácil de hacer porque tienen el control de la bolsa de los contratos, y otra más pueblerina para los del Corazón del Rollo y que lo que cuesta son $250. Rivera Chatz tiene una anunciada precisamente para el jueves de esta semana, en estos próximos días, y habrá que ver cuál es el resultado en términos comparativos, porque Rivera Chatz, para cerrar la brecha de poder remontar dentro del PNP, necesita una capacidad de recaudación que vaya superando la de la gobernadora, pero la gobernadora, con el poder de bolsa, pues puede neutralizar muchos donativos. Así que vamos a ver también cómo se comporta eso en los próximos días. Por lo pronto, creo que está metido en este momento en una encerrona política que veremos cómo la salva. Me imagino que ya pronto dirá: yo di una oportunidad, pero esto sigue de mal en peor, aquí voy, porque tiene que calcular dónde le conviene más seguir creciendo o seguir recuperándose. Y en cuanto a Jennifer González, cuyas expectativas deben estar en este momento muy bajas, yo pienso que con neutralizar el foco o la fuente principal de sus problemas políticos en el PNP, que se llaman Tomás Rivera Chatz, ella se conforma. Seguimos mañana.